Buenos días, mi nombre es Kevin Alexander Vázquez Boror, carnet 2020-014-75. A mí me tocó resolver el problema número 1, el cual dice, ¿cuál es el principal contaminante en el hogar y por qué? Se utilizaron cuadros de propósito específico para determinar qué contaminantes se usan más, siendo el avalosa el más frecuente con un total de 33. La siguiente gráfica de barras agrupadas nos muestra en el eje X los signos y síntomas que han padecido las personas los últimos 6 meses con relación a los que usan los de distintos contaminantes en la barra azul y en los que no en la barra naranja. La siguiente tabla de asociación de datos nos proporciona valores más específicos que nos ayudarán a calcular las distintas medidas de punto. Proporción, relación o comparación de una parte del todo con su todo. ¿Cuál es la proporción del total de aquellos que sí usan spray en el hogar? Su interpretación sería la proporción de usuarios de spray en el hogar es de 1.76. Porcentaje, la proporción multiplicada por 100. ¿Cuál es el porcentaje de aquellas personas que presentaron dolor de cabeza en los últimos 6 meses? Su interpretación, el 31.25% fueron los que presentaron dolor de cabeza en los últimos 6 meses. Razón, relación o comparación entre dos grupos de igual o distinta naturaleza, con el fin de querer saber cuál es el mayor o menor. ¿Cuál es la razón del total de personas que sí usan spray en el hogar en relación al total de personas que han sufrido dolor de cabeza? Utilizando base K, 1000. Su interpretación, por cada 1000 personas que han presentado dolor de cabeza, hay 2909 personas que utilizaron spray en su hogar. Hola, mi nombre es Erika Daniela Reyes Calderón, me represento con el número de carnet 2020-012664 y a continuación explicaremos el problema número 2. A continuación tenemos el número de veces a la semana que se utiliza la balosa. Entonces estos son todos los datos proporcionados y en total hay 42. En el número 7 se nos pide que aplicando la regla de Sturge se construyan los intervalos de clase. Para eso tenemos la siguiente fórmula, recordando que n es para una muestra. Y siempre se va a utilizar el mismo número de 1 más 3.3222 por logaritmo de 42, que son los datos que teníamos anteriormente, y nos quedaría este resultado. Número 8 se nos pide que realicemos la presentación tabular de la variable y que complementemos las columnas a utilizar. Para esto necesitamos sacar la amplitud de la variable, que tendrá la siguiente fórmula. Siempre se va a representar con una R mayúscula y XL va a ser el valor más alto y XS va a ser el valor más bajo que encontremos en nuestros datos. Sustituyéndolo nos quedaría de esta manera. Calcular la amplitud de los intervalos o clases, que se va a representar con una I latina. Esta es la fórmula y vamos a sustituir sus datos con los que ya teníamos anteriormente. Ya tenemos lo que es nuestra tabla realizada para poder continuar con nuestros ejercicios. Número 9 se nos pide que calculemos la medida de tendencia central que es afectada por valores extremos, y pues esta es nuestra medida aritmética. Se simboliza de esta manera para una población y de esta otra para una muestra. En nuestro caso tenemos una muestra, por lo tanto utilizaremos esta fórmula. A la hora de sustituir los valores con ayuda de nuestra tabla nos quedará de esta manera. Y llegamos a la conclusión de que el promedio o valor medio de la balosa que utilizan los estudiantes es de 7.20. En el inciso número 10 se nos pide que calculemos la medida que divide en dos partes iguales a la distribución. Para eso tenemos que es nuestra mediana. Se va a representar o simbolizar de esta manera, no importando si es una población o una muestra. Abajo tenemos la fórmula donde vamos a iniciar sustituyendo esta parte de acá, recordando que n es el número de datos que tenemos y nos dará 21. La encontraremos en nuestra frecuencia acumulada ubicada en el número 35. Al sustituir nos quedará así. Nuestra frecuencia acumulada es de 15, nuestra frecuencia será de 20, nuestro intervalo será de 3, restamos 4 menos 7, y nuestro límite real inferior es de 6.5, quedándonos un total de 7.4, y nuestro razonamiento será, el valor que divide en dos partes iguales a la distribución es de 7.4. Número 11, vamos a calcular el valor que más se repite. Sabemos de que esta será nuestra moda y se va a representar así, no importando si es una muestra o una población. Tendremos nuestra fórmula y sabemos que se encuentra en el área de frecuencias y es 20.
Entonces para D1 encontraremos 20 menos anterior, que es 5, y menos posterior será D2, que es 3. Nos quedará de esta manera sustituyéndolo, donde sabemos que 6.5 es su límite real inferior, su amplitud es de 3, y nos quedará 7.91. El razonamiento es, el valor modal de la lava losa es de 7.91. Ok, yo continuaré con los incisos restantes del problema número 2. Soy Gerardo Andrés Barahona Díaz con número de carnet 2020-04173. En el inciso 12 nos solicitan encontrar la variabilidad de los datos en unidades originales. Automáticamente decimos que es la desviación estándar, ya que esta es su descripción. Así que procedemos a encontrar los datos que son solicitados. En este caso es la sumatoria de esta columna de la tabla de frecuencias y el número total de datos. Pero a este hay que restarle 1, ya que estamos trabajando con una muestra. Nos da un resultado que se interpreta de la siguiente manera. La variabilidad promedio, que presenta el número de veces que los estudiantes utilizan la balosa por semana, es 4.14 veces. En el inciso 13 nos solicitan la variabilidad relativa, es decir, el coeficiente de variación. Para este necesitamos la desviación estándar y la media aritmética, previamente encontrados. Simplemente se ingresan en la fórmula, nos dan resultado y se interpreta de la siguiente forma. La variabilidad relativa que presenta el número de veces que los estudiantes utilizan la balosa por semana es 57.42%. En el inciso 14 nos piden encontrar el percentil 40. Lo primero que debemos hacer es encontrar la posición de este percentil, que nos da 16.8, el cual nos ubica en el tercer intervalo. Con base en esto podemos llenar la fórmula. Con el límite real inferior, la posición que ya hemos encontrado, la frecuencia acumulada anterior, la frecuencia absoluta del intervalo y su amplitud. Nos da un resultado que se interpreta de la siguiente forma. El valor que deja debajo de sí el 40% de los estudiantes respecto al número de veces que utiliza la balosa por semana es 6.77 veces. En el inciso 15 nos solicitan elaborar un histograma e interpretarlo. Con base en esta tabla de frecuencias se elaboró el cuadro número 1, el cual servirá como fuente para elaborar el histograma. En esta gráfica, en el eje de las abscisas o en el eje X deben colocarse los datos de la variable representada por los límites reales. Si se dan cuenta, son los mismos que estaban en la tabla de frecuencias. Ahora, en el eje de las ordenadas o en el eje Y deben colocarse las frecuencias absolutas, relativas o porcentajes. Si logran notar, en el primer intervalo del cuadro número 1 nos da a entender que hay 10 estudiantes que utilizan de una vez a 3 veces la balosa por semana. Esto es lo mismo que está siendo representado en la primera barra del histograma. En el inciso 16 nos preguntan qué efecto puede producir este producto en la salud, es decir, la lavalosa. El uso de este genera un problema de salud que difícilmente se repara. Esto se fundamenta en una hipótesis de la higiene, la cual menciona que al relacionarse con un entorno extremadamente limpio, se debilita el sistema inmunitario, ya que no presencia bacterias o microbios a los cuales destruir, volviéndose sensible. En un estudio que llevó a cabo el equipo de Hesselmar, se entrevistó a padres de familia y tutores de 1.029 niños suecos de entre 7 y 8 años. El estudio demostró que solo un 23% de los niños cuyos padres no utilizaban la balosa habían tenido alguna vez un eczema, en comparación a un 38% de niños que sí presentó un eczema debido a que sus padres utilizaban la balosa. Gracias. Mi nombre es Ana Sofía Soto Latín y me identifico con el carnet 2020-04263. Les estaré hablando sobre regresión y correlación. A continuación se presentan los datos de un estudio cuyo objetivo es investigar el efecto de las estrategias de afrontamiento de los sujetos sobre su nivel de estrés. Con respecto al cuadro anterior responderemos los siguientes ítems, estos también con ayuda de Excel. Se desea realizar predicciones de estrés a partir del valor de afrontamiento de los sujetos. ¿Cuál es la variable independiente? La variable independiente es afrontamiento, ya que el investigador que está estudiando el efecto de estas estrategias sobre los niveles de estrés, por lo que se indica que el investigador tiene el control sobre la variable de afrontamiento y la puede manipular. Utilizando el programa de Excel obtendremos la ecuación de mínimos cuadrados. Utilizaremos este cuadrado y lo trasladaremos a Excel. Aquí agarraremos las dos columnas de afrontamiento de estrés, nos iremos a insertar y agarraremos la gráfica. Esta es la gráfica que nosotros necesitamos, que aquí podemos cambiarle el título y número de gráfica. Para responder los siguientes ítems también utilizaremos Excel. Nos iremos a Excel y con el cuadro que ya teníamos nos vamos a datos, análisis de datos y le damos la opción de regresión, aceptar y nos pide cuál es el valor de Y. El valor de Y es estrés y valor de X es afrontamiento, que sería la independiente. Le damos a aceptar y nos tiran estos cuadros que ya podríamos resolver los siguientes ítems. Indica el valor de la pendiente. El valor de la pendiente es B y esta nos la proporciona Excel, que sería
esta de menos 0.76. Si el afrontamiento es de 88, ¿cuál es el valor del estrés? Para encontrar esto, utilizaremos esta ecuación. Necesitamos sustituir datos que Excel nos lo proporciona. A sería lo que está arriba de B, que sería de 75.42, más el valor de B, que sería menos 0.76 por 88, que sería el valor que nos indica la pregunta. Esto metido a la calculadora nos da que el valor del estrés es de 8.54 y se interpreta de la siguiente manera. Para este nivel de afrontamiento se esperaría un nivel de estrés de 8.54. Para interpretar la correlación también necesitamos de Excel, que sería este. Nos dice que el valor es de 8.54. Lo buscaremos en el cuadro que tenemos aquí y miraremos que 8.54 oscila entre el 0.70 y 0.89 y es alta positiva. La correlación es alta positiva entre las dos variables, es decir, que es directamente proporcional, por lo que al aumentar los niveles de afrontamiento también aumentará la capacidad de estrés. Muy buenos días, mi nombre es Antonio Rocha López, con número de carnet 2020-01356. Hoy les voy a hablar sobre una gráfica que representa los casos de coronavirus COVID-19 en Guatemala desde el 13 de marzo al 19 de mayo. Mostrando la cantidad de casos nuevos, que son los de color verde, los fallecidos por día, que son la línea de color rosado, y los recuperados de color celeste. Podemos observar el incremento de casos nuevos a partir del 13 de mayo con una pendiente bastante inclinada. Luego vemos una disminución sobre esta, probablemente a causa de las acciones preventivas tomadas por el gobierno. Asimismo, el 19 de mayo se aprecia un pequeño aumento en las personas recuperadas por día, llegando a un 16 en un solo día, la cantidad más alta desde el primer brote en Guatemala. Respecto a la cantidad de fallecidos por día, es bastante evidente que se ha mantenido disminuida en comparación de las demás estadísticas, confirmando así la baja tasa de mortalidad que tiene el virus, en este caso en Guatemala, llegando incluso a tener datos con 0 fallecidos dentro de las mismas 24 horas y un máximo de 5 en un solo día, representado por el mismo 19 de mayo que ocurrió ese mismo día. Con respecto a en qué nos ha apoyado la bioestadística en el manejo de dicha emergencia sanitaria, pues bueno, la estadística ha sido una herramienta bastante importante y fundamental para el control y mitigación de este virus, ya que nos facilita la observación sobre el avance del mismo y la manera en que la población podría ser afectada si esto no se controla. También ayudó a medir la tasa de mortalidad, la cual en este caso en particular es bastante baja.